Sí, bueno, frente a ello, vamos a hacer todo este esfuerzo de poder manejar con un buen control sobre nuestra capacitación, o sea, sobre nuestro conversatorio. Bien, decía que el tribunal originario está en estos momentos haciendo un despliegue de capacitaciones respecto al tema de la restitución, la reconstitución y la reivindicación territorial, que es la base del sentido espiritual. No porque nosotros tengamos la improvisación de querer hacerlo, sino que muchos de nosotros hemos sido herederos de lo que nos ha dejado nuestra madre particularmente, de quien nos ha dejado marcado, hemos bebido de ella, desde su vientre, una energía que ha traspasado el tiempo y que ahora nosotros como contenido humano estamos trasladando a las comunidades en el marco del más alto nivel de derechos internacionales. Estamos hablando que las Naciones Unidas en algún momento, a raíz de una serie de investigaciones a nivel global, a nivel de toda la historia de la humanidad, pensada y dirigida para la armonía y la comprensión de las naciones y el tema del concepto de la paz social, es que observó que en este continente, o como en África y como en otros continentes, habían pueblos originarios que tenían prácticas y formas, usos y costumbres, así como normas y procedimientos o saberes y conocimientos propios que todavía perduran dentro de los territorios. Pero han sido, a lo largo de los 500 años, ha habido un proceso de desestructuración que hoy, como bien dices, Javier, han vuelto a redireccionar, reprogramar un nuevo orden para someter a estos pueblos o lo que queda o lo poco que nosotros estamos soportando para volver a reconstituir lo que manda el derecho internacional de la protección, la reserva, el respeto que deben tener los estados respecto a estos pueblos de cada uno de que existen en cada uno de los países a lo largo de todo el continente. Lo que pasa que justamente en estos momentos estamos viendo a través de tu disertación de que no teníamos, o muchos de los que están aquí presentes y los que quizás no han podido acceder, necesitábamos que escuchen claramente la diferencia en lo que significa una religión y lo que significa la espiritualidad primordial, que somos nosotros. O sea, darle un concepto. Ahora podemos entender que para nosotros creer en la Pachamama o en Pachacamac, creer en nuestros apus, creer en nuestros achachilas, creer que cada uno de los elementos de la naturaleza es nuestra justicia natural, nuestro orden natural, nuestra constitución natural, o sea, que no lo entendían, ahora pueden poco a poco entenderlo. Es que nos han fracturado, nos han dividido para, en ese proceso de división, de desestructuración de nuestras organizaciones, justamente ser el espacio para que estas sectas o religiones ingresen a los territorios y a veces por la bondad de nuestros pueblos, le abrimos la puerta y dentro de nuestra casa instalan sus ideologías, sus dogmas, tratando de marginar o en todo caso sobreponerse a nuestras creencias, imponiendo los métodos que vienen desde parte del Estado, justamente imponiendo religiones, formas de vida, conceptos dogmáticos con un cierto tipo de moral que no encaja a nuestros usos y costumbres, a nuestros conocimientos y saberes y a nuestras normas y procedimientos. Tal es así que cuando se forman las comunidades campesinas, le dan espacio a estas sectas porque no tienen bien claro qué es lo que creen. No tienen un concepto claro de lo que ahora estamos hablando, espiritualidad primordial. O sea, hablar de, como decir, la esencia mismo de nuestro ser, la esencia de nuestra existencia. Entonces, como religión, como concepto de religión, está diseminado por todos lados y la religión cristiana cree que ser la más grande y excelta de las religiones o creencias, que es la salvación, nos hacen confundir a nuestros pueblos.
Imagínense que hasta el punto de que, por ejemplo, se arman las rondas campesinas y las rondas campesinas tienen propia autonomía, están legisladas, protegidas por una ley y en el marco internacional, y todavía no pueden empoderarse del ejercicio de esos métodos propios de hacer su justicia propia, o en todo caso sus normas y sus procedimientos propios, o en todo caso sus saberes y conocimientos propios, no saben cómo articularlo para ejecutarlo propiamente. Pero en Bolivia, por ejemplo, hemos visto la hermana Marcela, que no está presente, ha logrado imponerse, empoderarse de eso que es propio, autónomo y auténticamente propio. Y eso nos hace falta. Estos espacios nos hace falta para entender quiénes somos, o en todo caso, de dónde nacemos, nuestros orígenes, de nuestra espiritualidad primordial. Así es. Que no necesita de religión, no necesita de moral, no necesita, o tendremos otros conceptos de moral, justamente, que radica en nuestras conductas, en una comunidad propiamente. Por ejemplo, el respeto de los mayores es sagrado, es subsagrado. El concepto de tener del respeto al agua o a los animales es único. Lo que no se entiende, por ejemplo, en la religiosidad católica u otras que existen, que ellos arrasan con todo lo que venga a su paso, con cualquier justificativo. Después van, se arrodillan, oran un poco y se acabó. No. Acá hay cosas que tenemos que aclarar de fondo, pero es verdad que, vuelvo a reiterar, necesitamos instrumentar conceptos o términos claros para diferenciarnos y empoderarnos de esas creencias nuestras propias que nos han dejado nuestros antepasados y nuestros padres como legado histórico milenario, que tiene que ver con la armonía, con esa sintonía cuántica de las cuales antes, hasta no hace mucho, uno va a la sierra, cuando uno tenía un estado de paz y tranquilidad, hablaba con el universo, decía, para que llueve mañana, y llovía mañana. Así de simple. Pero cuando hay un estado espiritual y energético, como bien decías tú, y nos ubicábamos o nos vamos a ubicar a un cerro donde hay energía, donde está la teta que da leche, de energía. Ahí es el contacto. Y eso es superior a cualquier dogma, cualquier conocimiento. ¿Por qué? Porque uno va al punto central donde hay la energía para ponerse en equilibrio y ponerse en contacto un lenguaje con el universo. Pero eso muchos no lo entienden y quisiera que lo aclares, por favor. ¿Para qué? Para determinar cuál sería entonces en estos momentos, desde el tribunal indígena originario, había ya la justicia, cómo podríamos trabajar esto, o sea, llevar el mensaje, pero no solamente el mensaje a nuestros pueblos, que necesariamente ya es una labor y una responsabilidad, sino cómo esto lo escribimos y se lo presentamos al Estado peruano y a cada uno de los países del continente para que sepa que esto es nuestro derecho, que esto engloba nuestra justicia propia, nuestra justicia natural, nuestro concepto de nuestra constitución natural, que son los astros, los fenómenos naturales, el viento, el agua, etc. Esa es nuestra constitución. Explicarle para que quede sentado que esto se respeta. ¿Cómo haríamos en todo caso, hermano? Muchas gracias, Rodney. Me voy a permitir hacer algunos comentarios suplementarios a lo dicho, pero quisiera partir de un cuento, de otro cuento, que precisamente va a ilustrar lo querendones que somos nosotros, especialmente las comunidades nativas, indígenas, campesinas, más alejadas, menos urbanizadas, menos modernizadas. Hay un cuento que dice de que un hombre estaba atravesando el desierto, y el desierto, ustedes saben que durante el día hace mucho calor y en la noche demasiado frío. Llegó la noche y armó una carpita chiquita y se metió ahí para cobijarse del frío. Estaba yendo con su camello. Entonces, al poco rato, sintió la nariz del camello que había metido en la carpita
Se levantó y lo miró y dijo, bueno, pobrecito mi camellito. Pasó otro rato, se volvió a quedar dormido y sintió algo caliente cerca de él. Era la cabeza del camello con el cuello que había penetrado parte de la carpa pequeña. Dijo, bueno, ya me va a dar calorcito el camello. ¿Y qué resulta? Que se quedó dormido y empezó a sentir frío, mucho frío, que no podía dormir. Se levantó. ¿Y qué pasa? Que el camello había entrado totalmente y había destruido la carpa. Esa es la presencia, hermanos, jueces y juezas. Entran con la naricita del camello. Pobrecitos, no pasa nada, hay que darles un pedacito de tierra para que hagan su templito ahí. Están metiendo la cabecita, después el cuello, después el cuerpo y al final le dicen, ¿sabe qué? Fuera de aquí. Ustedes no tienen derecho aquí. Entonces hay que identificar a esos camellos. Hay que identificar esos camellos que lo tenemos por montones de diferentes nombres y con diversas ideologías religiosas, cada cual en conflicto el uno del otro. Nuestra espiritualidad primordial, la práctica de nuestros ritos ancestrales es la solución, hermanos. No hay otra. Retornar a lo nuestro, aquello que nos va a fortalecer, que nos va a dar esa fuerza moral, se encuentra en nosotros, en esa fuerza espiritual que viene de esa espiritualidad primordial que ha sido adaptada aquí por nuestros abuelos. Entonces, solamente eso, Rodney, lo que tú has dicho, francamente, abarcaría tantísimo que yo no me atrevería a hacer más comentarios que estos escuetos comentarios que acabo de hacer. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún otro comentario? En el entendido de que estamos hablando propiamente de unos dogmas instalados con un poder jurídico que se denomina Estado y que configura de una u otra manera un control no solamente en la sociedad, sino un control social y político. Al parecer en Latinoamérica estamos viendo que realmente existe un control sistemático a través de la institución. En su efecto, antes de los 80 era la iglesia. Actualmente estamos viendo que es a través de los procesos educativos. Entonces, la pregunta desde esa perspectiva que plantearía sería la siguiente. ¿Cuáles serían los elementos más próximos para poder equiparar el daño que se nos ha venido dando en silencio y que hoy estamos debatiendo en público y que se puede representar por estadística? Como bien usted lo decía, esa forma sistemática de cómo se van empoderando dentro de los territorios subyace que te tienen instituciones de los territorios originales que son propiamente instituciones coloniales, como es la iglesia y en la universidad. Entonces, ¿cómo sería ese medio para más o menos ir quebrando la balanza y que exista un proceso que pueda proyectar, voy a utilizar una palabra mayor, Romney, que pueda redireccionar la visión que tiene nuestras raíces identitarias originarias? Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias. La solución la tenemos nosotros, hermanos y hermanas. Pero si me permites, Alexander ha empleado una palabra, discúlpame por favor, hermano, la América Latina. Jueces y juezas, esa es una palabra que debemos de proscribirla en nuestro lenguaje. No debemos de utilizar la palabra América Latina,
porque no tiene nada que ver con nosotros. Esa es la América extranjera. Esa es la América de un pequeño grupo que en Perú no pasa del 12% de la población nacional y que impone su lengua, su religión, su cultura y nos hace llamar latinos. Es como decirle a Michael Jackson, que en paz descanse, que es anglosajón porque vivía en un medio de cultura anglosajona, angloamericana. O porque uno de nuestros hermanos nativos de la Amazonía habla portugués, ya es latino. Habla portugués y es católico o cristiano o evangélico, ya es latino. Por favor. Voy a alcanzarles, yo me comprometo a alcanzarles un trabajo que escribí hace varios años, se publicó bajo un formato de libro, donde precisamente yo hago todo un esclarecimiento a propósito de el inadecuado uso de la palabra América Latina. Disculpa, Alexander, en eso hay que ser sumamente selectivos. En lo que va a tu pregunta, ¿cómo redireccionar un poco a propósito de lo que señalaba Rodney? Descolonizándonos, descolonizar nuestra alimentación, descolonizar nuestro pensamiento, ya no pensar como lo hacemos y como nos han educado desde pequeños. Por ejemplo, hablé de pensar evolucionistamente, que todo evoluciona. En lugar de la palabra evolución hay que emplear la palabra desarrollo. Es la más adecuada. Y empezar a dejar de pensar como el europeo, como el occidental, pensar como el indígena, el nativo. Pero eso no significa ni implica de que no conozcamos sus teorías, sus saberes, con el mayor respeto. Descolonizar nuestro vestido, nuestra alimentación, nuestra manera de pensar. Sí, Dionisia quería de repente decir algo. Sí, Dionisia, Carmen. Sí. Sí. Hola, hola. Sí, hermano. Hola. Sí, hermana, sí, le escuchamos. hermana. Ah, sí, hermano. Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí les habla la hermana Dionisia Carmen Mamani Lima, juez natural de una comunidad ancestral aquí en el departamento de La Paz. La verdad, hermanos, es muy interesante escuchar este conversatorio por el tema de los evangelistas y de nuestras tradiciones que estamos hablando. Pero, hermanos, a mi manera de ver, como decía el hermano, que tenemos que cambiar nosotros, pero lamentablemente nosotros mismos, nuestros hermanos que son de las comunidades originarias, hermanos, no valoran nuestra propia justicia. Ayer yo estaba en una comunidad disertando el tema de la constitución política del Estado de Bolivia, pero muchos hermanos no lo creen. ¿Qué se puede hacer, hermanos, en ese tema? Porque vamos hablando con la gente, les seguimos diciendo, hermanos, nuestra propia justicia. Se les dice, pero lamentablemente los hermanos no quieren aceptar la realidad. No quieren, con decir, tenemos que saber valorar nuestros principios, nuestros valores, nuestros saberes ancestrales. Ya tenemos que manejar, hermanos y hermanas, se les dicen. Entonces, ¿qué dicen? A los originarios los señalan con el dedo.
Estos hermanos, ¿qué es? Originario es, en Aymara dice, ¿no? Wiskut alakerukut munistoh, dice. Entonces, con abarque como antes caminaba, así nos quieren volver. Eso no se les puede permitir. Aquí en Bolivia hay unas organizaciones sociales que se llaman del Pacto Unidad. Ellos son donde totalmente a los originarios lo están opacando. Cuánto no quisieran los hermanos salir adelante como los originarios, pero lamentablemente la realidad es esa. El Pacto de Unidad, como dicen, ahí están muchas organizaciones, ¿ya? Entonces, esas organizaciones, ¿qué es lo que dicen? Nos señalan con el dedo. Hemos vivido eso, la experiencia de nuestra hermana Marcela. Ella ella ha hecho prevalecer sus derechos como indígena originaria campesina. Pero ¿qué es lo que ha pasado a la hermana? Hasta lo han desconocido. Esas clases de personas tenemos, yo pienso que debe ser en todos los países, pero eso es la realidad que se vive aquí en Bolivia. Y es muy triste ver a nuestros propios hermanos cuando pedimos una justicia. Son los primeros en irse en buscar abogados. No creen en nuestra propia justicia. ¿Qué se puede hacer en ese tema? Pasamos talleres, pero lamentablemente hay mucha gente que le interesa, a mucha gente también no le interesa. Esa es la triste realidad que se vive. Sí nos hemos olvidado de nuestros saberes ancestrales, que son las illas, las huacas. Antes era bien respetado. Teníamos el tema en cada casa, uyuiris. Ahora, hermanos, ya no se ve. Yo voy ante mis tías, ya no se ve. Esa es la triste realidad que se está viviendo. Yo creo que tenemos que hacer nomás un esfuerzo, ayudarnos y sacar, a ver hasta dónde llegamos. Yo pienso que vamos a tener que ir cambiando. Entonces, hay mucha gente también, nos confunden, ¿no? Los que han estudiado el derecho romano, decimos, ¿no? Los abogados, las abogadas, ayer estaba el Tribunal Constitucional, pero totalmente lo tergiversan. Eso es lo que da rabia, ¿no? Ellos lo manejan, no manejan nuestra propia justicia, ellos más se van. La justicia totalmente mercantilizado a nivel mundial y yo pienso que debe ser así. Eso sería mi palabra, hermanos. Gracias por escucharme. Y un hayaya a todos, hermanos y hermanas. Hayaya, hermana, hayaya. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, comentario, pregunta, por favor? Sí, Paola. Bueno, más que todo es un comentario, ¿no? He observado en muchos viajes que he podido visitar, en muchas comunidades, algunos pueblos, de que han aumentado el ingreso de muchas sectas religiosas por todo lado, y pienso de que esta colonización de 500 años ha sometido a los pueblos a un extremo de pobreza, a una serie de violaciones de sus derechos contra sus propios territorios, y cuando las personas tenemos hambre y tenemos pues necesidades que abastecer y encima somos sometidos por discriminación por estas poblaciones que han invadido estos territorios, pues obviamente buscamos de alguna forma un apoyo espiritual, ¿no? Entre comillas. Hoy hemos hablado una diferencia de lo que hay entre lo que es religión, lo que es la vida espiritual, pero cuando uno está en estos extremos de necesidad a los cuales nos han sometido durante todos estos tiempos, pues la búsqueda de esa respuesta muchas veces nos convierte en población que, por lo que aceptamos, ¿no? De muchas creencias religiosas que no deberían existir. Que una de las formas de recuperar todo lo que se está perdiendo es recuperarse y recuperar todo lo que nos corresponde a cada comunidad, a cada pueblo nativo, a cada pueblo originario, recuperar en base a todo lo que está relacionado al tema de jurisdicción y fuerte, ¿no?
Sin embargo, particularmente eso de que este tipo de conferencias que se están realizando son muy importantes y que tenemos que seguir manteniendo la relación para poder de alguna forma reeducarnos, ¿no? Y conocer mejor esta situación que estamos ahora discutiendo para poder nuevamente, ¿no? Eso sería todo, es un comentario, gracias. Gracias. Orlando, ¿querías decir algo? Por el momento no, Javier, continúa. Ah, ya. Se ha cortado la transmisión por momentos. Ah, A varias personas quedaron afuera, inclusive yo misma tuve que resetear la computadora. ya. Bien, Hay algunas justificaciones que están basadas en la tradición y en la religión para impedir que el derecho nacional y el derecho internacional progrese. Tengo una pregunta que me acaban de pasar. Hay gente que todavía está intentando ingresar. bien, bien, ¿Qué te Estela. parece, Javier? Bien, Estela. Nosotros tenemos un orden establecido, un orden occidental establecido, y ha sido establecido a partir de la invasión y colonización en las Américas. Y el alma de ese orden occidental establecido es el cristianismo, hermanas y hermanos. Podemos nosotros recuperar terrenos, tierras, territorios, derechos, pero Claro. si seguimos colonizados con el alma que permitió establecer este orden que nos oprime, que se nos impone, francamente, que no vamos a tener muchas debilidades más que fortalezas. Exacto. Entonces, yo, disculpen, voy a mencionar una parte de la Biblia. Yo la he leído y la conozco bien. Disculpen mi pretensión. Muchas de ellas la conozco de memoria, así como conozco el Corán o algunas escrituras de la India. San Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra las potestades, principados y potestades del mal, dice él. Si nosotros queremos entender el mensaje, es que nuestra lucha debe de ir paralelo a eso, pero sobre todo en nuestro corazón, porque ahí está el chip del orden establecido, y ese chip se llama cristianismo. O sea, el cristianismo es el alma del orden occidental establecido, mientras que nuestros hermanos y hermanas... Justamente lo dice Pablo, ¿no? Así es, Pablo lo dice, que nuestra lucha no es contra Pablo sangre y carne. Es ¿no? Saulo. Ajá. Pablo es Saulo, que fue uno de los principales perseguidores de los cristianos, y luego se convierte al cristianismo. Así es. O sea que él mismo está reconociendo que ese poder era para someter. Así es. Así es. Por eso que nuestra lucha no es contra algún fulano en particular. Increíble, ¿no? Es contra el espíritu que anima a ese hermano nuestro. Exacto. Y que desgraciadamente lo que hace ese hermano y hermana nuestra es fortalecer el orden occidental establecido. ¿Cómo combatirlo? Pegándoles, gritándoles. Ese no es nuestro estilo. No es viviendo correctamente,
reciprocando, como dicen en ciertas partes del Perú, viviendo del Aini, ir dejando los valores occidentales. Claro. Y algunos se darán cuenta y tomarán ese ejemplo que nosotros damos en vida, y no solamente una ideología, palabras. Es que Entonces, al darse un nuevo orden, ¿no? Al establecerse ese orden, a la gente se le ha hecho creer, más allá de la etnia a la que pertenezca y el país donde viva, se le ha hecho creer todos esos dogmas, todos esos mandatos. Entonces se convencen de que necesitan, como que es una necesidad espiritual, creer en esto o en aquello. que va a ser salvado. Un cambio de cabeza, claro. La teoría de la salvación de las almas y cosas. La próxima semana voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Con cierta ya profundidad, porque hoy día hemos establecido más o menos las bases. La primera base es qué es tradición, qué es religión, la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. Una tradición, una religión puede ser tradición, ¿sí? Pero una tradición no necesariamente puede ser una religión. Entonces, las únicas religiones que existen en el mundo son tres, porque esas tres religiones cumplen el requisito de tener los tres elementos esenciales: dogma, moral y culto. En nosotros, en el mundo andino, en el mundo negroafricano, en el mundo hindú, eso no funciona así, sino que nos han impuesto esa manera de pensar, incluso lo sagrado. Lo sagrado lo hemos confundido con lo religioso y creemos que se trata de lo mismo. No, no es lo mismo. Así es. La próxima semana vamos a hablar sobre lo sagrado y lo profano. Sí, Jaime, sí, por favor. Sí, antes que nada, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo y por toda esta sapiencia que compartes y de la manera que lo compartes. He estado tratando de hacer un enlace, ¿no? Para transmitirlo en justo esta reunión por otros medios, y la verdad es que hay mucha gente interesada y creo que esto se debe difundir un poquito más. No sé si habría la posibilidad, por ejemplo, de la próxima semana poder compartirlo a través del Facebook, de la red social, justo esta reunión, para que también nosotros podamos compartirlo. Tenemos más o menos 140 grupos en Facebook para trabajar. Entonces yo creo que podemos masificar todo esto. Reciban también la ayuda de AINI, de toda nuestra tecnología, para tal vez ayudarlos a compartir todo esto y masificarlo, porque de verdad es un tema tan importante que hay muchas personas que, verdad, que estoy seguro que quieren compartirlo. Tenemos tan pocas, tenemos 14 personas en sala, debiendo tener aquí más de 1000. Entonces sería conveniente, desde mi punto de vista, de que esto se masifique usando la tecnología de comunicaciones, ¿no? Y eso es lo único que quería decirles. Y nada más, solamente agradecerle muchísimo, Javier, por lo que estás haciendo y tú estás brindando. Jaime, muchísimas gracias. Estamos aquí gracias a Rodney, principalmente preocupado él, conversando nosotros un poco de este tema, porque fue planteado por algunas hermanas en el sentido de que hay que dejar los evangélicos hacer su predicación en las sociedades tribales o en nuestros pueblos amazónicos. Algo que yo me opongo rotundamente, no acepto eso bajo ningún punto de vista. Entonces, frente a eso, Rodney ha considerado que tengamos este ciclo de conversatorios para esclarecer. Jaime, yo te pido por favor que te pongas en contacto con Rodney, con Estela, para ver cómo lo podemos hacer con todo gusto, por mi lado, con todo gusto, siempre y cuando contemos pues con el visto bueno de nuestros hermanos del TOAJ, del Tribunal Originario Abya-Yala de Justicia, que en este caso el presidente es Rodney Cabrera Espinal. Te voy a pedir que por favor coordines con Rodney.
Bien, Estela, Javier, ¿consideras que ya has culminado la primera parte, verdad? Cerramos, sí. Entonces, estamos despidiendo a Javier, a las personas que han participado con todas las preguntas, que entonces se va enriqueciendo tu exposición. Y ensamblando lo que había dicho recién Javier y lo que dices tú, entramos en el terreno de lo político, porque alrededor de esta temática está la manipulación, la utilización de estos pensamientos para justamente dominar. Así que esperemos que en la próxima exposición podamos explayarnos, que no se nos corte el internet. Y bueno, vamos a tratar de compartir con todos los compañeros las grabaciones, o las vamos a poner en los grupos. Así que no sé si Rodney va a querer hablar algo, sí, una despedida. Sí, bueno, hermanos, agradecidos de este evento del día de hoy. En realidad, para mí particularmente, me queda en claro para proyectar a todos nuestros pueblos originarios que nuestras creencias, nuestros conocimientos y saberes, nuestras normas y metodologías de aplicación de nuestro mundo o de nuestra cosmovisión, en este caso respecto a nuestras creencias, queda asentado que son la espiritualidad primordial. Eso no se había escuchado en los términos claros, así precisos. Nuestras creencias son la espiritualidad primordial. No tenemos religión, pero tenemos nuestra espiritualidad primordial, que es la esencia de nuestro origen. Eso faltaba como concepto para que nosotros ahora podamos difundirlo a través de todos nuestros pueblos y no haya duda, porque tiene mucha duda al respecto de que piensan que es una religión, y entonces los que tienen religión, como no tienen un concepto claro qué es lo que realmente sienten o practican o ejercitan en sus usos y costumbres, entonces lo discriminan. No, eso es del pasado, ¿no? Eso no, eso no tiene nada que ver. Estamos evolucionando, tienes que evolucionar, les. ¿Me dejo entender? Entonces queda claro. La espiritualidad primordial es la creencia de nuestros usos y costumbres, nuestros conocimientos y saberes y nuestras metodologías y formas de ejercerlos. Muchísimas gracias, Javiercito. Esperando la próxima semana estar juntos nuevamente. Bueno, hasta pronto a todos. Gracias, gracias. Espero que le haya servido a muchos otros hermanos que están también ahí, están en línea. Y gracias, Estela, también por la conducción y por también de parte del tribunal al que pertenezco. Javier, te damos las gracias, y si quieres cerrar, aunque sea con un adiós, un hasta mañana, hasta la semana que viene, nos seguimos viendo. Hasta la próxima semana. Mi cariño, mi amor con todos. En nombre de la Pachamama, en nombre de la Pachamama, Pachacamac, estamos aquí en nombre de los apus, de los achachilas y de todos los elementos de la naturaleza y del universo. Gracias por este momento, compartir como hermanos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto.